Pues ya siendo las 8:38 les damos la bienvenida para que arranquemos con esta charla. Pues en nombre de RCM queremos pues darle una cordial bienvenida a esta charla sobre la nueva reforma laboral, que luego de los múltiples debates y discusiones que se dieron no solamente en las aulas universitarias, en medios de comunicación y en el día a día de todas las empresas, el Congreso aprobó esta ley 2467-2025, que trajo varios cambios a la reforma, a lo que venía ocurriendo con las normas de derecho laboral. En la mañana de hoy queremos ofrecerles un panorama claro y práctico de los cambios que van a impactar toda la gestión del talento humano en nuestras organizaciones. Y para esto, en el área legal de RCM estamos dispuestos para acompañarlos, no solo con esta capacitación que vamos a tener hoy, sino a futuro con cada consulta y cada reto que se les presente en el día a día del manejo de sus empresas o de las consultas que tengamos con nuestros clientes. Estamos seguros que después de esta capacitación y esta sesión vamos a salir todos con una visión mucho más clara de los cambios y los retos que trajo la reforma, y para todos ustedes con la tranquilidad de que saben que cuentan con nosotros, con RCM, para soportarlos en las soluciones concretas que tanto en derecho laboral como las demás áreas de práctica de la firma puedan tener. El día de hoy nos acompañarán nuestras abogadas Laura López y Catherine Castro. Son las personas indicadas en RSM y que tienen apropiado este tema de la reforma. Entonces les damos la bienvenida a ellos y nada, esperamos que, si les parece, pues al final de cada una de las presentaciones que hagan ellas, podríamos tener un espacio de preguntas y, como les digo, estamos siempre aquí dispuestos y atentos para recibir cualquier consulta. Catherine, por favor, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, Luis. Quiero confirmar si están viendo la presentación. Sí, Kate. Gracias, Lau. Un segundo. Entonces, bueno, los temas que vamos a tratar en esta oportunidad, como ya lo mencionaba Luis, es básicamente, digamos que los puntos más relevantes, más importantes que se deben tener en cuenta, que todos los empleadores en este momento deben tener en cuenta. Son los puntos claves. Dentro de ellos, pues vamos a tocar el contrato de trabajo, algunas modificaciones al contrato de trabajo, el debido proceso disciplinario como de obligatorio cumplimiento, contrato de aprendizaje, algunos aspectos relevantes de este contrato, de esta modalidad nueva de contrato de trabajo, el trabajo diurno y nocturno, la jornada máxima legal, el trabajo suplementario de horas extras, algunos cambios allí importantes también, el trabajo en días de descanso obligatorio y festivos, algunos temas sobre la flexibilidad en el horario para los cuidadores y obligaciones especiales del empleador y prohibiciones especiales del empleador que fueron adicionadas al Código Sustantivo del Trabajo, aspectos sobre la tercerización. Y por último, alguna mención muy general a el teletrabajo, algunas modificaciones al teletrabajo, a trabajadores migrantes, trabajadores del servicio doméstico y trabajadores en plataformas digitales. Habiendo hecho entonces esta introducción inicial, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar con el primer tema que nos ocupa el día de hoy y es qué cambios hubo en las modalidades de contratos de trabajo que tenemos hoy en día. Me llama bastante la atención el título que se le incluye, que incluye la norma a estos cambios. Pues el título es Medidas para garantizar la estabilidad laboral y aumentar la productividad. Con este título, pues claramente entendemos que lo que quiso en esta oportunidad el legislador fue generar mayor estabilidad laboral con estos cambios y pues incrementar, valga la redundancia, incrementar la productividad. Pues ya haremos cada uno el análisis si efectivamente se cumplen con estas finalidades a partir de estos cambios, ¿no? Empezamos entonces con el contrato de trabajo a término indefinido.
Un contrato de trabajo que hemos venido usando desde tiempo atrás, de los más comunes. La finalidad del contrato de trabajo a término indefinido es que pues no existe una duración en el tiempo claramente, pero, pero pues debe existir mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Se prefiere esta modalidad contractual, debe ser la regla general en la contratación. En realidad esto no es nuevo. En realidad, si revisamos de tiempo atrás las normas del Código Sustantivo de Trabajo, pues siempre ha sido una modalidad contractual que se ha preferido, que la legislación laboral siempre ha querido y pretendido. Pero pues se reitera, digamos que se reitera en la reforma, que es la modalidad que se prefiere y que debe ser la regla general de contratación. Ahora bien, en cuanto a el preaviso, pues preaviso en este contrato de trabajo a término indefinido. Ya de tiempo atrás teníamos la posibilidad del preaviso por parte del trabajador. Sin embargo, con la ley 789 de 2002, fue suprimido en la legislación este preaviso. Pues, ¿qué sucede ahora con la reforma? Vuelve y revive el preaviso para el trabajador. Es decir, que cuando el trabajador pretenda terminar un contrato de trabajo a término indefinido, pues lo debe preavisar. Sin embargo, con una antelación de 30 días. Sin embargo, es necesario hacer las dos siguientes aclaraciones. La norma utiliza un verbo para este preaviso y es podrá. El trabajador podrá. Y esto tiene un impacto significativo en cuanto a la connotación de posibilidad, de alternativa, a diferencia de obligatoriedad. Entonces, no utilizamos el verbo, o la norma no utiliza el verbo deberá, sino podrá. Entonces, podríamos llegar a concluir que el preaviso para el trabajador es alternativo, optativo y no de obligatorio cumplimiento. Dice que podrá. Kate, discúlpame, ¿podrías por favor poner la presentación en más grande? Sí, creo que ahí no la tengo ahí más grande, no sé, no me está dando para más grande. ¿Ya? No, pero pues bueno, si quieres continuar. Gracias, Kate. Bueno, y el otro punto importante, otro punto importante de ese preaviso es que, pues, en definitiva, y queda claro, expreso, la prohibición de pactar de repente en el contrato de trabajo o en algún otro instrumento jurídico propio de la relación laboral, de pactar expresamente que una sanción para el trabajador por el no preaviso. O sea, es una prohibición, que ha prohibido que se pacte una sanción o una consecuencia contractual. No existe consecuencia legal, una consecuencia contractual si el trabajador no preavisa. Y por último, en relación con el preaviso, pues la norma aclara que este preaviso no aplica cuando el trabajador de manera unilateral termina el contrato de trabajo, pero con ocasión a una causa imputable a el empleador. Estamos hablando de la famosa renuncia motivada por el incumplimiento de las obligaciones del empleador. En esos casos, pues el trabajador no debe preavisar. Es básicamente lo que hablamos del preaviso. Importantes son esos cambios en relación con el contrato a término indefinido. Ahora bien, en relación con el contrato a término fijo. Con el contrato a término fijo sí tuvimos cambios trascendentales. El primer cambio trascendental es que un contrato a término fijo, hoy en día, un contrato a término fijo a partir de la reforma no puede tener una duración máxima de 4 años. Esto es un cambio trascendente porque en la anterior legislación era posible renovar de manera indefinida los contratos a término fijo. Claramente nunca se convertían en indefinido, siempre siendo fijo, pero se podían renovar de manera indefinida. Ahora no se pueden renovar de manera indefinida y se pueden renovar máximo hasta un término máximo de 4 años. Debe ser por escrito, esto no es nuevo, esto también lo traía la legislación anterior, debe ser un contrato escrito. Y si no se cumplen estos dos requisitos, es decir,
si el contrato no está por escrito o si transgrede el límite máximo de duración, es decir, 4 años, la consecuencia legal es que el contrato desde el inicio de la relación laboral se reputa como un contrato a término indefinido. Esa es la consecuencia si el contrato se renueva sin respetar el límite legal de los 4 años. Otra novedad frente a este contrato es que me trae 2 posibilidades de prórroga. Una posibilidad de prórroga denominada prórroga pactada y una prórroga automática. En cuanto a la prórroga pactada, pues como su nombre lo indica, es cuando se trata de un contrato a término fijo inferior a 1 año, cuyo término de duración inicial es inferior a 1 año. Las partes pueden, de mutuo acuerdo y por escrito, pactar que se puede ir prorrogando. Se puede ir prorrogando por un término máximo de 4 veces, término al final del cual no se puede prorrogar por un periodo inferior a 1 año. Esas prórrogas pueden ser iguales, inferiores o superiores al término inicialmente pactado, algo relevante, importante en relación con la legislación anterior, que solamente se podía prorrogar por un término inferior o igual al inicialmente pactado. Ya se puede prorrogar por un término igual, inferior o superior al inicialmente pactado. Entonces esa es la prórroga pactada, cuando las partes previo a la culminación de ese término, ya sea del inicial o de las prórrogas, deciden de mutuo acuerdo y por escrito renovarlo nuevamente. La prórroga automática es aquella donde si las partes no lo preavisan con un término de antelación de los 30 días que hemos venido manejando de tiempo atrás, pues entonces se prorroga automáticamente. Sin embargo, al finalizar la tercera prórroga, no se puede prorrogar por un periodo inferior a 1 año. Estas últimas reglas que les mencioné son muy similares a las de la legislación anterior. Y por último, el contrato por obra o labor. En el contrato por obra o labor tampoco tenemos mayores modificaciones, pero es importante mencionar que ya de manera expresa la norma me dice que uno debe ser un contrato escrito. Debe ser un contrato escrito. 2, que la obra o labor debe pactarse con extremo detalle, con precisión y detalle, donde se logre desprender de ello claramente cuál es la obra o labor para la cual fue contratado el empleado. 2 elementos fundamentales que digo, venían siendo ya desarrollados un poco por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ya lo que hace la norma es expresamente indicármelo como obligatorio. Si no se reúnen estos requisitos, pues la consecuencia será que estamos frente a un contrato a término indefinido. Ahora bien, ¿qué sucede si existe la posibilidad de que pueda continuar no esa obra, sino otra obra, pero entre las mismas partes? La norma me dice si hay lugar a que haya, una vez finalizada la obra y haya lugar a iniciar otra obra, es posible suscribir un documento donde nuevamente con los mismos requisitos se incluya de qué se trata esa obra nueva o detalle muy bien los parámetros de esa obra nueva o la identificación de esa nueva obra, o también se puede realizar un nuevo contrato, pero nuevamente con esos requisitos. Esto es lo que tenemos en relación con los contratos de trabajo. Otro importante aspecto a tener en cuenta es el debido proceso disciplinario. En este punto, vamos a traer aquí a colación lo que hace la reforma es traer a ley, por decirlo de alguna manera, y para tratar de hacerme entender un poco, los parámetros que ya nos había definido la Corte Constitucional mediante sentencia 543 de 2014, en cuanto a que los empleadores debían reunir unos requisitos específicos para iniciar procesos disciplinarios a los trabajadores, en aras o con la finalidad de repente de sancionar al trabajador que incumple con alguna de sus obligaciones o prohibiciones. Varios empleadores ya de tiempo atrás habían realizado ajustes a los reglamentos internos de trabajo
con base en los parámetros que había dado la Corte Constitucional en su momento. Pues ahora bien, ¿qué hace la reforma? La reforma lo que hace un poco es traer esos parámetros que se habían definido vía Corte Constitucional y los trae en ley. ¿Cuáles son ellos? Pues el respeto por unas garantías propias del debido proceso disciplinario y atendiendo todo el proceso disciplinario a unos principios fundamentales alrededor de este proceso. ¿Cuáles son? Pues digamos que a grandes rasgos podemos mencionar principios como proporcionalidad, principios como indubio prodisciplinario, es decir, toda duda debe resolverse a favor pues, de la persona disciplinada, por ejemplo, non bis in idem, por ejemplo, principio como la imparcialidad, principio como la presunción de inocencia y el respeto por los derechos fundamentales, por supuesto. Entonces, esos principios van a estar permeados, deben estar permeados en todo un proceso disciplinario. Y llama la atención que la norma expresamente dice que este proceso disciplinario debe ser aplicado para efectos de sancionar, para efectos de aplicar previamente una sanción disciplinaria. Es decir, no me incluye la terminación del contrato de trabajo. O sea, la terminación del contrato de trabajo no es una sanción disciplinaria en principio, salvo que las partes así lo acuerden, de repente en un reglamento interno de trabajo. Pero digamos que pues la norma solo me dice que el proceso disciplinario debe ser aplicado a cuando se va a imponer una sanción disciplinaria, más no cuando hay un lugar a una terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador. Sin embargo, pues de manera preventiva, por supuesto que la recomendación es aplicar el debido proceso disciplinario también cuando se va a terminar el contrato de trabajo con justa causa. A grandes rasgos, ¿de qué se trata este proceso disciplinario? ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener ese proceso disciplinario? Pues una comunicación de apertura del proceso disciplinario, una indicación por escrito de los hechos u omisiones que según el empleador considera los que incurrió el trabajador, darle el traslado al trabajador de todas las pruebas que se le pretenden hacer valer dentro de ese proceso disciplinario y la indicación de un término no inferior a 5 días. La norma no me dice si son hábiles o corridos, lo entendemos como hábiles dentro de una relación laboral, para que manifieste el trabajador todo lo que considere frente a esos hechos y pueda tener el tiempo necesario y suficiente para defenderse y aportar las pruebas que tenga para hacer valer. Una vez esto, el empleador debe tomar una decisión que debe estar debidamente motivada y aplicar una sanción que sea proporcional a los hechos. Por último, debe informarle la posibilidad de impugnar esa decisión y este proceso debe llevarse a cabo en un término razonable. Es lo que se ha conocido recientemente como la aplicación del principio de inmediatez. Es decir, el proceso disciplinario se debe llevar a cabo en un tiempo razonable. Razonable en cuanto a el momento en que el empleador conoce de los hechos u omisiones, inicia el proceso y toma una decisión de sanción. Ese tiempo debe ser un tiempo razonable. La norma no me señala cuánto es, si 1, 2, 3, 4, 5 días. Solamente siempre hemos hablado de tiempo atrás, incluso la Corte Suprema de Justicia nos ha hablado de un tiempo razonable atendiendo al principio de inmediatez. Y frente a ese proceso disciplinario, también debemos mencionar lo siguiente. La reforma me dice que no aplica a los trabajadores del hogar ni a las micro y pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Es decir, todo lo que acabamos de mencionar, en principio no le aplica ese proceso tan estricto, tan riguroso, tan garantista del debido proceso y del derecho de defensa de los trabajadores, no aplica para esta población trabajadora. Claramente no aplica la rigurosidad, o lo que se quiere es que no se aplique la rigurosidad, pero lo que sí debe aplicar, por supuesto que atendiendo al derecho fundamental del debido proceso, lo que sí debe aplicar es que en este sector lo que es de escuchar al trabajador y permitirle la defensa
y pues garantizarle las garantías, garantizarle el debido proceso, por lo menos escucharlo y permitirle que se defienda. Otro importante elemento a considerar aquí frente al proceso disciplinario es que el empleador tiene la obligación legal de actualizar el reglamento interno de trabajo, específicamente en relación con lo que acabamos de mencionar del proceso disciplinario, y tiene un término máximo para ejecutar esta obligación de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, que la fecha límite que tienen los empleadores para actualizar su reglamento interno de trabajo o ajustar su reglamento interno de trabajo es hasta el 25 de junio del año 2026. Tenemos acá una modificación importante en relación con los reglamentos internos de trabajo, como el Código Sustantivo de Trabajo, pues tiene unas normas un poco antiguas, por decirlo de alguna manera. Nos decía el Código Sustantivo de Trabajo que el empleador tenía la obligación de publicar el reglamento interno en 2 lugares visibles del establecimiento o el centro de trabajo o de la empresa, si se quiere. Sin embargo, pues ya conocemos que las dinámicas de la relación laboral han evolucionado y en muchas ocasiones los servicios se prestan a distancia, no de manera no presencial. Por ello, se aprovechó la oportunidad de la reforma para decir que es posible, es posible y obligatorio que el empleador publique su reglamento interno de trabajo a través de una intranet, de una red o incluso a través de la misma página web de la empresa para permitirle al trabajador que acceda constantemente, permanentemente o cuando lo requiera al reglamento interno de trabajo. Entonces, la inclusión es que se permite ya la publicación vía intranet. Eh, Esto pues ya lo veníamos realizando de tiempo atrás, pero pues era necesario que tuviéramos un aval por parte de la norma, ya lo tenemos. Eso en cuanto a ese proceso disciplinario. Ahora bien, en cuanto a el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una de las modificaciones más relevantes con bastante impacto que trae la reforma. Lo primero que debemos decir en relación con el contrato de aprendizaje es en cuanto a la definición, el cambio en la definición. Y es que el cambio en la definición es relevante porque, si alcanzan a ver, lo tengo resaltado en negrilla por lo siguiente. Dice, voy a permitir leer rápidamente la definición resaltando lo siguiente. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial a término fijo. Primero, fundamental cambio en relación con la definición que traía la ley 789 de 2002. Dice, es un contrato laboral especial a término fijo que se rige por las normas del Código Sustantivo de Trabajo. Ya con eso me cambió completamente la naturaleza del contrato de trabajo y esto pues ya vamos a ver a lo largo del camino que va a tener un impacto significativo en la dinámica de la relación con el aprendiz y la empresa patrocinadora, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que la empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y que esto implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa por cualquier tiempo determinado, no superior a 3 años. Y por ello, o a cambio de ello, pues reciba un apoyo de sostenimiento. Resalto la expresión no superior a 3 años, porque recordemos, si recordamos que en la norma anterior el término máximo de duración de un contrato de aprendizaje era 2 años. Bueno, pues ahora el contrato puede durar máximo hasta 3 años en su totalidad de su etapa lectiva y su etapa práctica. Vamos a revisar ahora. ¿Cuál es el impacto entonces de esas modificaciones? El impacto práctico de esas modificaciones. Tenemos lo siguiente, principales cambios. Tenemos cambios en cuanto a el apoyo de sostenimiento, en cuanto a la afiliación y aportes al sistema de seguridad social y en cuanto a las prestaciones sociales, entre otros aspectos.
En la fase, vamos a mirar, en cuanto a la formación tradicional, que es la que normalmente conocemos, que es la fase lectiva y la fase práctica del aprendiz, tenemos los siguientes cambios. Primer cambio, en la fase lectiva, el apoyo de sostenimiento tendrá un valor del 75% de un salario mínimo legal mensual vigente. Anteriormente era el 50%. En la fase lectiva, la empresa patrocinadora debe afiliar al aprendiz al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales. Cambio importante, porque anteriormente únicamente debía afiliarse al sistema de salud, no al sistema de riesgos laborales. Ahora me incluye el Sistema General de Riesgos Laborales. Y esto trae diversas situaciones que pueden llegar a ser incluso complejas para la empresa patrocinadora, porque ya tenemos que esperar reglamentación sobre estos aspectos por parte del Ministerio de Trabajo en cuanto a, por ejemplo, qué sucede si el aprendiz en etapa lectiva sufre un accidente de trabajo, quién debe reportar ese accidente de trabajo, quién debe investigar dentro de los 15 días siguientes ese accidente de trabajo. Pues porque claramente si sufre un accidente tiene que entenderse que será un accidente de trabajo aún estando, digo yo, por ejemplo, en el laboratorio de química en la fase lectiva. Entonces, esto va a ser un tema complejo. Debemos esperar sobre este punto que haya alguna reglamentación sobre el particular, porque pues si hay una afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en la etapa lectiva, debemos entender que lo que suceda en ese contexto o en ese entorno de fase lectiva, pues entonces es propio de un escenario laboral y por lo tanto debe tratarse así como un riesgos laborales y reporte del accidente de trabajo e investigación. En la fase práctica, el apoyo de sostenimiento lo teníamos en el 75%, pues bien, ahora lo tenemos en el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y lo otro que cambia en la fase práctica es que teníamos afiliación a salud, teníamos afiliación a riesgos en la fase práctica, pero incluimos ahora con la reforma laboral afiliación al sistema de pensiones. Entonces, este aprendiz va a empezar a cotizar al sistema de pensiones. En cuanto a las prestaciones sociales, dentro de la fase práctica, pues va a tener derecho a todas las prestaciones sociales como un trabajador, es decir, pago de prima de servicios, pago de cesantías, pago de intereses a las cesantías. Auxilios, también va a tener derecho a auxilios, por ejemplo, auxilio de conectividad. Si está prestando el servicio, se está desarrollando su labor de manera a distancia, o auxilio de transporte, pues si debe acudir a un transporte para prestar su servicio en la empresa patrocinadora. Y los demás derechos propios del contrato laboral. Todo lo que se aplica a un trabajador, pues va a aplicar en la fase práctica, única exclusivamente en la fase práctica, a un aprendiz del SENA. Esto también nos lleva a concluir que eventualmente si hay un incumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato de aprendizaje, pues podríamos entonces aplicar ese proceso disciplinario del que les mencioné ahora. Todo lo que está establecido para un trabajador, pues aplicaría en principio para un aprendiz. Y esto también nos lleva a la conclusión que esos formatos que usamos del SENA para elaborar estos contratos de aprendizaje, pues deben ser ajustados en algunas cláusulas, en algunos componentes, para que quede actualizado de acuerdo a la nueva realidad. En cuanto al estudiante universitario, si el aprendiz se trata de un estudiante universitario, debe ser, ese apoyo de sostenimiento mensual debe ser de un salario mínimo legal mensual vigente. Y tenemos también la inclusión de los internos de medicina, que dice que, pues, que deben también devengar un salario mínimo legal mensual vigente y que los recursos van a ser suministrados u otorgados por parte de la ADRES, que es la actual administradora de los recursos del FOSIGA. Entonces, que de ahí van a salir los recursos para pagarle a estos internos de medicina. La monetización cambió, teníamos monetización en un salario mínimo por cada aprendiz no contratado, pues ahora la monetización es de 1,5 salario mínimo por cada aprendiz no contratado.
Frente a este punto, solamente para cerrar y para ya darle paso a mi compañera Laura, quiero hacer la siguiente reflexión y dejarlo ahí en el limbo, porque pues en realidad esto es en lo que nos encontramos hoy en día. La norma frente al contrato de aprendizaje no establece o no define una transitoriedad. No me dice que esto aplica para dentro de 2 meses, 6 meses, 3 meses, un año. No. La norma en ese orden de ideas pues aplica desde el mismo momento que se expidió, es decir, desde el 25 de junio de 2025. Sin embargo, existen dos posturas aquí en el escenario jurídico y es si todas estas modificaciones aplican a los contratos nuevos de aprendizaje que surgieron con posterioridad al 25 de junio de 2025 o si estas modificaciones también aplican para los contratos que ya venían ejecutándose desde antes de la sanción de la norma, de la publicación de la norma el 25 de junio. Entonces, ambas posturas están en este momento pues abiertas. El SENA ha venido diciendo que solamente aplica para los contratos nuevos, pero pues existen diversas posturas jurídicas, insisto, pues frente a las cuales debemos estar muy atentos y pues al interior de cada organización tomar las decisiones que estimen pertinentes, insisto yo siempre de manera preventiva para evitar situaciones adversas a futuro. Aquí cierro este punto y le doy paso a mi compañera Laura, quien nos va a hablar sobre las modificaciones de jornadas, trabajo diurno, nocturno y el impacto que esto tiene económico en el relacionamiento laboral. Laura. Gracias, Kate. Precisarles a todos que las preguntas que nos están haciendo por chat se van a ir respondiendo poco a poco y también vamos a tener un espacio al final de la conversación para resolver las inquietudes adicionales que podamos tener sobre el tema. Kate, ¿podrías poner por favor nuevamente la... Gracias. Bueno, en este punto vamos a tocar temas de jornada, trabajo diurno, nocturno, recargos y demás, que son algunos de los puntos que han causado como más controversia e impacto en la nómina pues, de los empleadores actualmente en Colombia. Antes de iniciar, precisarles pues que RCM está a su disposición plenamente para realizar las modificaciones a los reglamentos de trabajo, implementar los nuevos modelos de contratación de los aprendices SENA y cualquier otro cambio adicional que se requiera desde la perspectiva laboral, estamos a disposición pues, de nuestros clientes. Sobre este punto, trabajo diurno y nocturno, existió pues un cambio importante. Como bien sabíamos, el trabajo diurno antes de la entrada en vigencia de la ley iba hasta las 9 de la noche, ahora se redujo 2 horas. ¿Sí? Entonces, el trabajo diurno inicia a las 6 a.m., finaliza a las 7 p.m. y el nocturno inicia a las 7:01 p.m. y finaliza a las 5:59 a.m. Cuando entra en vigencia esta disposición, la norma en este tema en específico definió un periodo de transición de 6 meses, es decir, estos nuevos horarios diurnos y nocturnos entrarán en vigencia a partir del 25 de diciembre de 2025. ¿Qué impacto económico tendrá? Pues básicamente aumentarán la franja en que se podrán causar recargos nocturnos. El recargo nocturno no cambió, pero sí la franja en que se causará pues aumenta en 2 horas. Kate, si quieres, por favor, al siguiente. Bueno, en relación con la jornada máxima, legal, acá es importante tener en cuenta que veníamos de una reducción gradual de la jornada en virtud de la Ley 2101 de 2021. Como bien sabíamos, desde 2023, pues la ley nos ordenó ir reduciendo gradualmente la jornada laboral. Entonces, veníamos de 48 horas, pasamos a 46 horas, a 47 horas, luego 46 horas y el día de ayer justamente iniciamos con jornada máxima legal de 44 horas. Esta reducción gradual se mantiene en el marco de la reforma laboral y que implica
que a partir del 2026, todos los empleadores, es decir, dentro de un año, debemos estar alineados con 42 horas semanales como jornada máxima legal semanal. La ley también fue muy expresa en establecer un límite diario de horas máximo, que es el de 8 horas diarias. Y esto, pues, como bien mencionamos, se alinea con lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021. Un cambio importante que existió al respecto es que todos los empleadores debemos llevar un registro de las horas laboradas diurnas, nocturnas y extra por parte de cada trabajador. Y si un trabajador así lo solicita, yo como empleador tendré la obligación de suministrárselo. Igualmente importante es mencionar que la jornada máxima semanal podrá ser distribuida de común acuerdo entre 5 a 6 días a la semana. Eso pues no es una novedad en la práctica, pero pues la ley lo establece expresamente. De igual forma, un segundo tema que toca la reforma laboral es la jornada flexible. ¿Qué se entiende por jornada flexible? Básicamente es nosotros como partes contractuales podemos acordar con nuestros trabajadores jornadas de 4 a 9 horas diarias, siempre y cuando no superemos las 42 horas semanales. Básicamente es toda flexibilidad para los trabajadores, para los empleadores. Si un día no requiere un trabajador todo el turno de trabajo, podemos acordar una jornada menor sin que nos implique hacer un cambio a nivel del contrato de trabajo. La ley nuevamente reitera que este tipo de jornada flexible debe ser distribuido en máximo 6 días a la semana y no da lugar a trabajo suplementario ni a horas extras, siempre que en el promedio de la semana no supere las 42 horas. Es decir, veníamos de mencionar que la jornada máxima diaria es 8 horas diarias. Sin embargo, bajo este esquema de jornada flexible podrá haber un día en que yo con un trabajador acuerde que trabaje 9 horas diarias sin que esa hora adicional me represente una hora extra. ¿Por qué? Porque lo que tendré en cuenta es el promedio de horas a la semana. Es decir, si el trabajador en la semana no me superó las 42 horas, no tendré que estar obligado a reconocerle una hora extra por ese concepto. El impacto económico de las modificaciones que hubo en jornada máxima legal es importante, pero no es novedoso para nosotros. Veníamos pues de implementar ese cambio gradualmente desde 2021. Entonces, ¿qué implicará para nosotros como empleadores? Necesidad de reorganizar turnos de trabajo si tenemos una operación permanente. Necesariamente implicará aumentos en el valor de las nóminas si queremos mantener el mismo esquema de trabajo. Y además también implica un riesgo de horas extra adicionales, pues porque se van a causar ya no a partir de las 46 horas que se venían causando, sino a partir de las 44 y luego desde el otro año a partir de 42 horas. Kate, si quieres, por favor, siguiente. El segundo tema que vamos a tocar acá es trabajo suplementario o de horas extra. Este fue un cambio realmente importante y uno de los más novedosos actualmente. ¿Por qué? Porque con la reforma laboral a nosotros como empleadores se nos quita el deber de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para poder laborar horas extra en nuestras compañías. Esto realmente es un beneficio para las empresas en el sentido de no requerimos tener esa carga administrativa adicional que antes nos exigía el Ministerio del Trabajo y que además era un dolor de cabeza para todos realmente porque muchas veces el Ministerio no cumplía con términos de respuesta, la radicación a veces por la página web se caía o no quedaba efectivo a la fecha que el empleador deseaba pues iniciar a laborar las horas extra. Entonces básicamente se nos quitó esa obligación. ¿Qué otra cosa continúa? Los límites se mantienen, es decir, 2 horas diarias, 12 semanales, eso no nos cambió, los límites se mantienen. Habrán una serie de excepciones para los sectores de seguridad y salud que además van a ser reguladas por el Ministerio del Trabajo a futuro, pero pues actualmente los límites se nos conservan. Kate, ¿podrías retomar por favor la presentación? Sí, dame un segundo, es que estaba tratando de ponerla más grande, pero Dale, tranquila. ahí la ves. Sí, perfecto. Bueno, entonces,
Como les mencionábamos, los límites se mantienen. Habrán una serie de excepciones en sectores seguridad y salud, pero todavía no han sido reguladas por el Ministerio del Trabajo y pues dependeremos de qué defina el Ministerio al respecto. Igualmente importante, habrán nuevas sanciones a los que como empleadores nos podremos enfrentar. ¿Por qué? Porque aunque ya no requerimos el permiso del Ministerio del Trabajo para empezar a laborar horas extra, el Ministerio sí va a estar muy pendiente de que todos los empleadores paguen los recargos que correspondan y respeten los límites diarios y semanales correspondientes. Entonces, el Ministerio, y como ya sabemos, en el marco de este gobierno, se han iniciado una serie de inspecciones a ciertos empleadores y han incrementado las inspecciones para verificar el cumplimiento con el tema pues, de derechos laborales y específicamente el tema de los recargos es un asunto muy sensible en materia laboral. Por ende, ¿qué se recomienda? Llevar siempre el registro pues, de las horas extra que laboran los trabajadores, específicamente si es hora extra diurna, si es hora extra nocturna. También verificar y conservar los soportes de pago de cada uno de estos conceptos, ya sea mediante conservar los desprendibles de nómina en medios digitales o físicos y demás. Con eso sí, si el Ministerio del Trabajo en un futuro llega a requerir a una compañía, la compañía tendrá plenamente los soportes para evidenciar pues, cumplimiento en materia laboral con estos temas. ¿Qué pasa si el Ministerio identifica que no se están cumpliendo los límites o no se pagan los recargos por horas extra o trabajo suplementario? Nos puede quitar a nosotros como compañías la facultad de trabajar horas extra hasta por un periodo de 6 meses. Como tal, como esta norma es nueva, no hemos visto la primera aplicación de este tipo de sanciones. Sin embargo, pues considerando el marco político en el que estamos actualmente, es muy posible que las sanciones se apliquen en un contexto pues cercano, no tan lejano. Y reiterando las obligaciones que ya hemos mencionado, se conserva el deber de llevar el registro de trabajo suplementario. Esta pues no es una obligación nueva. En este registro debemos incluir nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas por día por el trabajador, número de horas extra, me refiero. Segundo, esta sí es una obligación nueva que como empleadores pues no teníamos realmente y es el deber de entregar al trabajador que así lo solicite una relación de las horas extra laboradas. ¿Sí? En principio antes no tenía la obligación de entregar esa relación de horas, ahora sí, siempre y cuando el trabajador nos lo solicite. Y también se establece expresamente el deber de todos los empleadores de aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extra que tiene la compañía, so pena de exponernos pues a las sanciones que ya conocemos. En relación con, este también va relacionado un poco con jornada, recargos y demás, es el día de trabajo, o sea, es el día de descanso obligatorio y festivos. Entonces, ¿qué pasa? Este tema antes se conocía como dominicales y festivos, que era lo que conocíamos como recargo dominical o recargo por trabajo en día festivo. ¿Qué hizo la reforma laboral? Básicamente amplió el concepto de dominical, entonces ya no solo serán domingos o sábados como día de descanso obligatorio, sino que además el día de descanso obligatorio podrá ser cualquier día que acuerden expresamente las partes como tal, ¿sí? Entonces, ese fue como el principal cambio y por eso ya no se denomina trabajo dominical y festivo, sino trabajo en días de descanso obligatorio y festivos. ¿Qué pasó acá? Y el principal cambio que tiene más impacto para los empleadores actualmente es el incremento gradual del valor del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio. Entonces, veníamos de un recargo del 75% hasta el 30 de junio de 2025. A partir del 1 de julio de 2025, es decir, a partir de este mes, iniciamos con un recargo del 80%. Y el incremento va a irse realizando gradualmente. Es decir, en un año, en 2026, como se muestra en la gráfica, tendremos un incremento del 90%. A partir del 1 de julio de 2026, si un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio en un festivo, le deberé reconocer un recargo del 90% sobre el valor pues, de la hora o el día que haya trabajado. Y a partir de 2027, el recargo ya se reconocerá plenamente sobre el 100%. Es decir, el incremento del valor es realmente importante para los empleadores y sobre todo va a tener un impacto en la nómina y también en cómo programamos la nómina
a partir de qué fecha se deben realizar los cambios, debemos estar muy pendientes de esos temas. La norma que establece la posibilidad a todos los empleadores de si quieren acogerse anticipadamente al recargo del 100% lo pueden hacer, por ejemplo, para efectos de simplificar trámites de nómina. Sin embargo, pues esto tendrá costos importantes pues, para cualquier compañía, como es evidente. Nosotros desde nuestra perspectiva calculamos un impacto de aproximadamente 2 al 5% en sectores, sobre el valor total de la nómina en sectores de operación continua. ¿Qué sectores son de operación continua? Por ejemplo, los call centers, sectores salud, ¿sí? Sectores que operan 24/7 son los que especialmente se van a ver impactados por este tema. Otro punto que establece la reforma y que pues es una novedad en el sentido de la forma como lo estipula, es la posibilidad de acordar horarios flexibles para trabajadores que son cuidadores de personas en condiciones altamente vulnerables, por ejemplo, personas con enfermedades críticas o catastróficas o personas con discapacidades, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esta disposición para las compañías? Y existirá la posibilidad de si tenemos un trabajador en estas condiciones, podemos acordar con ese trabajador que nos trabaje en jornadas flexibles, como ya las explicamos, que son las que podemos acordar días de 4 a 9 horas laborales, según lo estipule la compañía, y también podemos acordar modalidades de trabajo a distancia con este tipo de trabajadores. ¿Qué requisitos se necesitarán para que un trabajador pueda acceder a este beneficio? Primero, ser un cuidador de un familiar, y por familiar, ¿qué vamos a entender? Una persona que esté bajo primero o segundo grado de consanguinidad o grado civil y primer grado de afinidad. Segundo requisito, se necesitará una certificación de condición de discapacidad o de que el paciente está o de que el familiar, perdón, del trabajador está en una condición de alta vulnerabilidad de salud. Y tercero, también se va a requerir que la actividad laboral que desarrolla el trabajador así lo permita. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un trabajador 100% presencial, pues posiblemente, por más que me lo solicite, no podré acceder a este tipo de flexibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la labor que él desempeña, que él o ella desempeñan, así no lo va a permitir, no me va a permitir implementar, por ejemplo, modalidades de trabajo a distancia. ¿Qué impacto económico tendrá? Pues que los empleadores tenemos que estar dispuestos a escuchar a los trabajadores que estén en estas situaciones particulares y además pues nos va a implicar adaptaciones en temas de planeación operativa, cobertura de turnos rotativos y demás. Acá le cedo la palabra a mi compañera Katy. Gracias, Lau. Espérame, otra vez la vuelvo a poner. Bueno, vamos aquí a mencionar otros cambios a tener en cuenta en cuanto a las obligaciones del empleador. En cuanto a las obligaciones del empleador, se adicionan unas obligaciones en relación con el deber de permitir algunos permisos remunerados especiales. Vamos a empezar a identificar esos nuevos permisos que vamos a tener. Primero, hablamos de la calamidad doméstica. La calamidad doméstica ya era un permiso establecido en la legislación laboral. Sin embargo, la novedad en cuanto a la calamidad doméstica es la definición. No teníamos legalmente, por lo menos desde lo laboral, no teníamos una definición de qué es calamidad doméstica. Pues bien, ahora lo que hace la reforma es definirnos qué es calamidad doméstica y nos dice lo siguiente: calamidad doméstica debidamente comprobada. Dice que es todo suceso personal o familiar hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Cuando hablamos de parentesco civil, estamos haciendo relación a la adopción. Dice que cuando esos familiares tienen una circunstancia que se pueda considerar un caso fortuito o una fuerza mayor,
de tal gravedad que afecta el normal desarrollo de las actividades del trabajador o de la trabajadora, pues estamos en presencia de una calamidad doméstica. Entonces, insisto, en relación con la calamidad doméstica, el permiso ya estaba consagrado en el Código Sustantivo de Trabajo. Lo único que hace la reforma es definir qué es calamidad. Pero además quiero hacer la siguiente precisión y la siguiente salvedad. La norma nos habla del parentesco civil en primer grado. Sin embargo, es muy posible que suceda lo que sucedió en su momento con la licencia de luto, donde la Corte Constitucional amplió la licencia de luto a el segundo grado civil, es decir, cuando se trata de abuelos o nietos en una relación de parentesco de adopción. Entonces es bastante probable que esto suceda frente a este punto y es importante que cada circunstancia en particular sea analizada por el empleador para permitir ese permiso o para otorgar ese permiso dependiendo, insisto, de las circunstancias particulares desde la situación y el parentesco, ¿no? Creo que esto pudo haber sucedido porque de alguna manera la norma fue redactada un poco rápido, entonces siempre se ven algunos errores que seguramente van a tener que ser resueltos por interpretación o incluso por aplicación a través de las altas cortes. Ahora sí, una licencia nueva o un permiso remunerado nuevo lo menciono es porque ya quedó de manera expresa en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que es para asistir a citas médicas de urgencia o para asistir a citas médicas programadas con especialistas. Por supuesto que previa solicitud del trabajador y con aportando la prueba correspondiente, es decir, el certificado médico de la asignación de la cita. Esto ya lo veníamos haciendo en la práctica, ya también a través de Corte Constitucional nos habían venido diciendo en sentencias que pues el empleador tiene esta obligación. ¿Qué hace básicamente la reforma? Lo que hace ya es incluirlo de manera expresa en un compendio normativo, modificando el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ya salda un poco esta discusión de si el trabajador debe o no recuperar el tiempo, si el empleador puede o no descontarle ese tiempo, pues ya estamos hablando que es un permiso remunerado. Para asistir a obligaciones como acudientes, las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por el requerimiento de la institución educativa. Eh, pues es un permiso, insisto, que ya se venía manejando un poco en las dinámicas de las relaciones laborales, pero pues ya queda plasmado expresamente en la norma. Para atender citaciones judiciales, administrativas o cualquiera de carácter legal, también nos queda expresamente aquí plasmado en la norma. Dice que el empleador y trabajador siempre les resalto en este verbo, podrán acordar un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo en el cual pues los trabajadores certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte para la llegada y salida del trabajo. Está establecido como una obligación especial del empleador, insisto, dentro del artículo 57. Sin embargo, esta palabra podrán, pues ya ustedes se podrán imaginar pues que requiere acuerdo expreso de voluntades y que no es obligatorio para las partes. Em, Tenemos otras obligaciones especiales del empleador que están relacionadas un poco con personas con discapacidad, que son las siguientes. Debe el empleador realizar o implementar los ajustes razonables al interior de su organización para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones para que puedan removerse todas las barreras actitudinales, comunicativas y físicas con el fin de permitirle a los trabajadores con discapacidad que puedan acceder a todo en igualdad de condiciones en relación con los demás trabajadores. Entonces, cuando hablamos de la norma es un poco abierta, tendría uno ya que determinar o especificar cuáles serían las obligaciones del empleador de manera puntual o en un caso específico puntual, pero abiertamente la norma lo que nos dice es implementar ajustes razonables. Cuando hablamos de ajustes razonables, pues es todo lo que sea, tanto desde el componente
físico, tecnológico, etcétera, para permitirle a estos trabajadores pues interactuar en igualdad de condiciones. Implementar acciones guiadas por la Unidad de Servicio Público de Empleo en un término de 12 meses. Esto necesariamente tendrá que ser reglamentado para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia y propiciar la colocación pues, de algunos trabajadores sin ningún tipo de discriminación. Lo establece ya como una obligación también especial del empleador. Atender esta, quiero llamar también a la atención en esta obligación, que algunos de pronto podrán acordarse de algunas noticias que han sucedido de pronto el año pasado, el año antepasado, unas situaciones particulares de violencia contra la mujer, pues estas situaciones particulares de violencia contra la mujer, lo que pretende la reforma es tratar de proteger a esa mujer en el entorno laboral. Entonces, ahora preguntémonos, ¿cuál es la obligación entonces que tiene el empleador frente a esas eventuales situaciones que se pueden llegar a presentar? Pues dice que atender con la debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por las autoridades competentes a favor de esas personas víctimas de violencia basadas en sexo y en contra del presunto perpetrador para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, ya lo habíamos mencionado, y asimismo el empleador debe otorgar en la medida de las posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que han sido víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y o de tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar las condiciones laborales y garantizando la protección de su vida y su integridad. Es decir, que si existe una situación de peligro para una mujer que está en estas circunstancias, pues si el empleador lo puede hacer, debe, en la medida de sus posibilidades, como nos lo indica la norma, debe reubicarla si hay lugar a ello. O sea, si lo puede hacer, debe hacer esa acción asertiva para reubicarla y para protegerla. Es una novedad grandísima en nuestra legislación laboral. Insisto, ya es los casos particulares, una situación particular, pues tendríamos que analizarla en entorno de circunstancias específicas, pero pues sí llama la atención que ya es una imposición de una obligación para el empleador que incluso puede llegar a ser de muy difícil manejo, de muy difícil control y en algunas veces, pues claramente si el empleador no tiene conocimiento de una situación especial para una trabajadora que se encuentra en estas circunstancias, pues no es imposible atender a esta obligación legal nueva que tenemos. En cuanto a la vinculación de trabajadores con discapacidad, pues también tenemos una obligación para el empleador novedosa que es contratar y mantener contratados trabajadores con discapacidad de la siguiente manera. La fórmula es la siguiente: 2 trabajadores por cada 100 cuando la empresa cuenta con 500 trabajadores o más. Es decir, que si la empresa tiene un total de 500 trabajadores, debe tener mínimo 10 trabajadores contratados, 10 trabajadores que tengan una condición de discapacidad. Cuando la empresa tiene más de 500 trabajadores, a partir de 501, debe contratar, adicional a sus 10 anteriores, debe contratar un trabajador por cada 100 trabajadores. Un trabajador con discapacidad por cada 100 trabajadores. El empleador tiene la obligación de reportar ante el Ministerio de Trabajo los contratos laborales celebrados con personas con discapacidad, con el fin de que el ministerio pueda acreditar el cumplimiento de esta obligación. Y pues si para el empleador, por alguna circunstancia particular, no le es posible dar cumplimiento a la obligación legal, pues debe informarlo así al Ministerio de Trabajo, indicando las razones por las cuales no puede cumplir con esta cuota de vinculación de personas o trabajadores con discapacidad. La aplicación de esta norma es optativa para el empleador durante el primer año de vigencia
de la reforma laboral. Pero a partir del segundo año es de obligatorio cumplimiento o será de obligatorio cumplimiento. Es decir, que esto que estamos mencionando acá, el empleador debe cumplirlo sí o sí a partir del 25 de junio del año 2026. Vale mencionar que las personas con discapacidad deben aportar un certificado de discapacidad que es expedido en este momento por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Pues, son documentos con los que debe contar el empleador al momento de la vinculación de este tipo de trabajadores. En cuanto a prohibiciones del empleador, tenemos que el empleador, hay una adición a los límites de la subordinación. La subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo tiene unos límites que me los adiciona la reforma. Y básicamente esa posibilidad de subordinación o ese elemento de subordinación o esa facultad más bien de subordinación que tiene el empleador para con el trabajador debe estar enmarcado en el respeto por los derechos fundamentales y por los principios mínimos del trabajo de todos sus empleados. Entonces, es una aclaración importante que hace la norma. Esto ya es un desarrollo muy constitucional del artículo 53 y del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues ya lo tenemos en norma. Límites a la subordinación, pues esos límites deben estar enmarcados en el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores. Y prohibiciones contra la discriminación. Las prohibiciones del empleador se adicionan al artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo que me habla de las prohibiciones que tiene el empleador y básicamente todas ellas están relacionadas o muy ligadas a la prohibición de discriminación. Prohibición de discriminar a la mujer, de pronto prohibición de discriminar por razones de sexo, de raza, xenofobia, por ideología política, por ideología étnica, por credo religioso, prohibiciones de despedir o más bien presionar la renuncia de los trabajadores por razones políticos, por razones religiosos, por razones étnicas, por razones raciales y prohibición de discriminar a las víctimas de las violencias basadas en género por causas asociadas pues a estas circunstancias. Y por último, importante resaltarlo, que es la prohibición de despedir o presionar la renuncia de trabajadores por razones de enfermedad o por razones pues, de enfermedad o afectaciones a la salud en general o a la salud mental en especial. Tenemos entonces una prohibición expresa allí consagrada ya ahora en la nueva reforma laboral. Y por último, quise traer a colación este tema que lo considero también práctico, importante práctico desde la perspectiva práctica y de flexibilidad un poco de ese relacionamiento laboral y es en relación con las cesantías. ¿Qué pasa con las cesantías? Con las cesantías tenemos lo siguiente. Cuando el empleador acredita el pago directo de las cesantías al trabajador, pues el empleador queda liberado de la obligación y no va a proceder sanción por no consignación, salvo eventualmente que se llegue a demostrar que el pago no se realiza en condiciones de libertad o que fue utilizado para fines diferentes a los que establece la norma en cuanto pues a la posibilidad del retiro parcial de las cesantías. Por supuesto que no, la afiliación al fondo de cesantías continúa siendo obligatoria y el empleador también tiene la posibilidad ahora de aportar mensualmente el porcentaje que corresponde para el fondo de cesantías. Es decir, que en este caso sería el 8.3% pues del salario de manera mensual al fondo de cesantías. Es decir, que no
no necesariamente tiene que esperar que sea el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente al año que se causan las cesantías, sino que puede realizar consignaciones periódicas mensuales al fondo, de tal manera que cuando llegue el 14 de febrero, pues ya todo el dinero se encuentra depositado en el fondo de cesantías porque lo hizo de manera paulatina, de manera periódica, es decir, mensualmente. Eso es una alternativa que no teníamos establecida, pues ya la norma nos la permite. Pero debemos esperar que para esto haya modificaciones en la pila, en la planilla de aportes, porque es necesario a través de la planilla realizar el aporte mensual al fondo de cesantías y por lo tanto pues nos toca esperar que se hagan las modificaciones a la planilla para poder realizar, si el empleador así lo quiere, realizar periódicamente, ir haciendo como abonos periódicos a las cesantías de cada uno de sus trabajadores. Y quiero insistir en este punto en cuanto a que sí es flexible, la norma quiere ser flexible en relación con las cesantías, porque lo que siempre recomendábamos era que si el trabajador solicitaba las cesantías, el pago parcial de las cesantías, cumpliendo con los requisitos legales o sí, con los requisitos legales, pues siempre la recomendación era, señor empleador, deposite el dinero en el fondo y que sea el fondo el que le dé el dinero directamente al trabajador. Pues en este caso la norma dice, no, no es necesario, ya no es necesario, ya usted lo puede hacer directo, usted puede hacer el pago directo, sin necesidad que haya mora por la no consignación de las cesantías a más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente al que se causa. En relación con los intereses a las cesantías, también hay un cambio interesante y es que las partes podrán acordar por escrito el pago mensual de los intereses a las cesantías, pagando al trabajador mensualmente el 1% del salario propio de la liquidación. Es decir, no esperar, recordemos que los ingresos a las cesantías se pagan en enero del año inmediatamente siguiente al que se causan y se pagan de manera directa al trabajador como una prestación social. Pues lo que dice la norma es que las partes pueden acordar que no se pague la totalidad de los 12 puntos porcentuales de los ingresos a las cesantías en enero, sino que mensualmente se le vaya pagando ese dinero directamente al trabajador. Insisto, esto requiere un pacto expreso entre las partes. Esos son los cambios en cuanto a las cesantías. Doy en este momento entonces paso a mi compañera Laura, quien nos va a hablar sobre la tercerización. Listo, gracias, Kate. Este es el último como capítulo de nuestra exposición. Vamos a tocar acá en esta última parte varios puntos: tercerización, temas de teletrabajo, trabajadores migrantes, y pasamos pues posteriormente a preguntas y respuestas. En tercerización tenemos que mencionar que hay y recordar que hay varias formas de tercerización. Una de estas formas son los contratos de prestación de servicios. ¿Y qué hizo la reforma laboral? Básicamente en este tema no incluyó novedades adicionales, simplemente consagró expresamente lo que ya sabíamos, ¿sí? ¿Es posible tercerizar con contratistas y subcontratistas? La respuesta es sí. La responsabilidad solidaria que antes existía sigue manteniéndose, y cuándo aplica y qué es. Entonces, como bien sabíamos, la empresa contratante y el contratista serán solidariamente responsables respecto a las acreencias laborales de los trabajadores que desarrollan los servicios, por ejemplo, para el contratista en favor del contratante. Serán solidariamente responsables y siempre y cuando las actividades que se contraten o se subcontraten estén relacionadas con el giro ordinario de los negocios o el core business, pues, de la compañía contratante. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, yo soy una compañía que presta servicios de conectividad e internet, ¿sí? Y lo que hago es buscar a un contratista que tenga personal que me ayuda a instalar, por ejemplo, los módems en cada vivienda, los módems de internet en cada vivienda. Como empresa contratante, yo seré solidariamente responsable de las obligaciones laborales de las personas que desempeñan esos servicios de instalar los módems, por ejemplo, de internet. ¿Por qué?
porque está relacionado con el giro ordinario de mis negocios como empresa, con mi core business o con mi objeto social. Cuando no habrá solidaridad, y la reforma lo establece expresamente, cuando las actividades que desarrolle el contratista o el subcontratista no estén relacionadas con mi core business o el giro ordinario de mis negocios. Un ejemplo, yo como empresa que presta servicios de conectividad a Internet, no seré solidariamente responsable si contrato, por ejemplo, servicios contables o jurídicos con una entidad Y, ¿sí? Porque no seré solidariamente responsable respecto al personal que la entidad Y contrate para prestarme los servicios porque no están relacionados con mi objeto social ni con el core business de mi negocio. Entonces, pues realmente en este tema no hubo novedad, simplemente la reforma lo consagró expresamente como tal. Un segundo tema y una forma de tercerización que es bastante común son las empresas pues, de servicios temporales, y acá sí la reforma tocó como fibras más sensibles pues, para todos los empleadores en el país. ¿Qué existía antes? Como tal, existía la posibilidad de vincular personal para actividades misionales y permanentes relacionadas pues, con mi objeto social como empleador. ¿Sí? La ley 50 del 90 establecía 3 situaciones en las cuales podía vincular este personal. Estas situaciones aún se mantienen, pero pues las vamos a recordar. La primera es desempeñar labores ocasionales. Segunda, reemplazar personal en vacaciones o, por ejemplo, en licencias de maternidad y demás. Y el tercero, para causas o situaciones excepcionales, por ejemplo, incrementos en cosechas, incrementos en producción, épocas de temporada alta y demás. El término que nos establecía la norma eran 6 meses, prorrogables por 6 más, y lo que usualmente se hacía era, como empleador, yo vinculaba a las personas mediante empresas de servicios temporales, y en ciertas ocasiones los empleadores empezaron a recurrir a varias temporales para mantener al mismo personal. Aunque estos temas fueron sancionados jurisprudencialmente, expresamente la ley no prohibía esta situación. ¿Qué cambió con la reforma? Básicamente la reforma se pone mucho más estricta con estos temas. Entonces, ¿qué nos dice? Primer requisito que no existía antes y que ahora pues ya está consagrado expresamente es: en el contrato que celebremos con el trabajador en misión, se debe especificar de forma clara y por escrito la causa que da lugar a su vinculación en el marco pues de una empresa de servicios temporales. Entonces, por ejemplo, vinculo a un trabajador para reemplazar una licencia de maternidad mediante una empresa de servicios temporales. Tengo que decir en el contrato de trabajo que celebre con ese trabajador y con esa empresa de servicios temporales que el trabajador se vincula específicamente para realizar las labores durante la licencia de maternidad de X trabajador, ¿sí? Es como un requisito que puso la ley que antes no existía expresamente. El segundo: si la causa del contrato subsiste y se vence el plazo máximo estipulado para tener a un trabajador en misión, que es de 1 año, el contrato no lo podré prorrogar ni podré celebrar otro con otra empresa de servicios temporales bajo este mismo esquema. Entonces, lo que les mencionábamos era que antes, aunque no estaba prohibido en la ley, sí ocurría que, por ejemplo, si yo continuaba como empresa necesitando al mismo trabajador en misión, lo que hacía era vincularlo mediante otra empresa de servicio temporal. Aunque esa práctica estaba, como por decirlo así, sancionada jurisprudencialmente por las altas cortes, en la ley no estaba prohibido. Entonces, en la práctica se veía, pues, como común un poco esta tendencia de vinculación continua. ¿Qué hizo la reforma? Prohíbe expresamente este tema y dice: el plazo máximo en total va a ser 1 año, o sea, no lo puedes prorrogar, no puedes vincular a ese mismo trabajador mediante otra empresa de servicios temporales, ni puedes vincular a otro trabajador para desempeñar esas mismas funciones con esa misma causa contractual. Entonces, si yo había celebrado el contrato para reemplazar a un trabajador en licencia de maternidad, no podré celebrar otro, así sea con otra persona, para esa misma razón, por un término adicional, ¿sí? Si la causa inicial ya se supone que debió desaparecer. Entonces la norma se puso mucho más estricta con este tema, y lo que hizo pues el Congreso de la República fue establecer sanciones muy específicas. Entonces dice: si el Ministerio del Trabajo identifica algún incumplimiento sobre este tema, la empresa usuaria, es decir, yo como empleador beneficiario de los servicios del trabajador en misión,
se tendrá como verdadera empleadora de ese trabajador. Es decir, me veré obligada a pagar retroactivamente a creencias laborales, temas de seguridad social y demás. Y la fecha de inicio de vinculación, o sea, las sanciones básicamente me entiendo como verdadero empleador del trabajador en misión y además, por ejemplo, el tema de antigüedad y pagos de acreencias laborales retroactivos se van a causar. Entonces va a tener un impacto económico importante para las compañías en caso pues, de incumplir los límites que establece la norma ahora. Y también el Congreso puso límites mucho más estrictos para las empresas de servicios temporales que incluso podrán perder su licencia de funcionamiento si incumplen estos requisitos o se incurren en prácticas de tercerización anormales. Un segundo punto que también trajo cambios importantes y que es especialmente relevante desde hace más o menos 5 años con la pandemia es el teletrabajo. Entonces, veníamos de tener 3 modalidades de teletrabajo que todos los empleadores conocíamos, que básicamente era el teletrabajo autónomo, móvil y suplementario, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros como empleadores hacíamos era clasificar a nuestros trabajadores bajo cualquiera de esas 3 modalidades. ¿Qué existió con la reforma y qué cambios hubo? Se crean 2 modalidades adicionales. Entonces, vamos a iniciar explicando qué modalidades quedaron con la reforma involucradas, qué se entiende por cada modalidad y qué cambios principales existieron. Entonces, la primera modalidad que se conserva y que ya venía pues desde el 2008 es el teletrabajo autónomo, que son trabajadores que principalmente desarrollan sus labores de forma remota, pero tienen un domicilio o un sitio fijo de trabajo determinado por ambas partes. Entonces, es el típico trabajador que, por ejemplo, desempeña sus labores desde su domicilio y solo ocasionalmente y muy esporádicamente tiene que ir a la oficina. Esta modalidad se conserva. Segunda modalidad, el teletrabajo móvil. Es el teletrabajador que no tiene un sitio de trabajo determinado como tal, puede desempeñar sus labores desde cualquier parte de Colombia y como tal no está obligado a ir a la oficina. Tercera modalidad que también se conserva y antes era denominada teletrabajo suplementario, ahora es denominada teletrabajo híbrido. Entonces es como la modalidad más común que conocemos actualmente, trabajadores que prestan servicios 2 o 3 veces por semana desde su casa y el resto de días de la semana asisten a la oficina. Y acá empieza como lo interesante y son los cambios que introdujo la reforma. Cuarta modalidad de teletrabajo temporal o emergente. Esta modalidad, la ley expresamente estipula que solo podrá aplicarse en situaciones de carácter excepcional, ejemplo, emergencias sanitarias, desastres naturales, y tiene una vocación de temporalidad, ¿sí? No puede ser de carácter permanente si acudimos a esta modalidad de teletrabajo y pues se debe pactar por escrito como tal. Y la quinta, que es quizás uno de los cambios más importantes que trajo la reforma, es la posibilidad de que exista un teletrabajo transnacional. Antes de la reforma, es decir, hasta el 30 de junio, hasta el 24 de junio, perdón, todo el teletrabajo se debía realizar en el territorio nacional, ¿sí? Cualquier teletrabajador era el que realizaba sus labores en el territorio nacional. Ahora se permite que el teletrabajador realice funciones desde cualquier parte del mundo realmente. Sin embargo, esta modalidad introduce nuevas obligaciones para nosotros como empleadores. Entonces, ¿qué debemos hacer como empleadores si queremos vincular a un trabajador desde cualquier parte del mundo? Primero, tener un seguro de salud que cubra los riesgos de salud de origen común del trabajador, específicamente enfermedad o accidente de origen común del trabajador en el país desde el cual va a desempeñar sus servicios. Segundo, las ARLs nos van a apoyar bastante con este tema y deben garantizar cobertura de riesgos laborales para el teletrabajador que desempeña sus servicios desde el exterior y en el país en específico en el que se encuentra. Para esto, las ARL se pueden apoyar con seguros de carácter privado y el valor de esos seguros va a correr a cargo de nosotros como empleadores. Y el tercero, la tercera novedad es que pues continuaremos con la obligación de realizar los aportes a seguridad social a los 3 subsistemas correspondientes al trabajador, pero en territorio colombiano, ¿sí? Entonces, si el trabajador está en la China, pero está contratado bajo esta modalidad de teletrabajo transnacional, yo estaré obligado a continuar realizando los aportes a seguridad social y a garantizar que tenga acceso a las coberturas del sistema teletrabajador.
Una obligación que se establece para el trabajador es que él debe garantizar que su situación migratoria esté definida y sea regular, ¿sí? En el lugar desde el cual presta servicios. Una novedad adicional, y es un aspecto pues que usualmente las personas tienen muchas dudas, es ¿continúa o no el auxilio de conectividad y respecto a quién continúa? Entonces, teníamos una ley que había entrado en 2021 que decía que se podría pagar el auxilio de conectividad a los teletrabajadores, pero ahora con la reforma se establece expresamente su carácter obligatorio y aplica para los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes el carácter de obligatorio. Sin embargo, con los trabajadores que vengan una suma mayor, podré establecerlo, por ejemplo, como un beneficio extralegal. Y importante tener en cuenta, el auxilio de conectividad es excluyente con el auxilio de transporte. Entonces, si reconozco uno, no estoy obligado a reconocer el otro auxilio. El siguiente tema es tema de trabajadores migrantes. Este no incluye como tal una novedad en concreto, simplemente establece como las buenas prácticas para vincular trabajadores que no sean nacionales colombianos, y es independientemente del estatus migratorio de una persona, pues tendrán derecho a ser contratados y tener las garantías laborales que establece pues la legislación colombiana. Y finalmente, culminamos con temas de trabajo doméstico. Novedades, debe ser por escrito el contrato que celebremos con personas que desempeñan labores de trabajo doméstico. Si los vinculamos bajo contrato de trabajo, debemos tener en cuenta la obligación de cotizaciones a seguridad social y de pago de acreencias laborales como un trabajador normal. Acá viene una modificación importante, y es que les aplica la jornada máxima legal. Antes tenían una jornada de hasta 10 horas, ahora va a ser de 8 horas diarias. Y un impacto económico que nos puede afectar es que pues, la formalización nos implica cargas económicas adicionales, tanto mensuales como anuales, y que existirá una mayor vigilancia del Ministerio del Trabajo, por ende nos exponemos pues, como empleadores a potenciales sanciones. Finalmente, otra de las novedades es trabajo en plataformas digitales de reparto. Básicamente la reforma laboral establece que este tipo de trabajadores podrá vincularse, ya sea o podrá tener la calidad de trabajador dependiente o de independiente, ¿sí? Esto pues no es una novedad para nosotros. Y lo que sí establece la reforma expresamente es que según cómo se desarrolle la relación contractual entre la plataforma y la persona que desempeña los servicios de reparto, se definirá pues si existe subordinación o no, y si les aplica pues una relación laboral o otro tipo de relación de carácter contractual e independiente. Entonces dependerá básicamente de cómo se desempeñe la relación, y la reforma establece expresamente la posibilidad de que les aplique el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Listo, hemos pues como tal finalizado el contenido de de nuestra charla de hoy. Vamos a proceder pues a resolver las inquietudes que tienen, y pues resaltarles que RSM está a su disposición en caso de requerir actualizaciones de reglamentos internos de trabajo, de contratos y esquemas contractuales, o incluso de políticas corporativas específicas. Angie, no sé si tú quieres ir leyendo las preguntas o como sugieras. Hola Laura, pues por el tiempo creo que alcanzamos a responder máximo 5 preguntas. Como se los mencionamos al inicio, pues por la cantidad de inquietudes que tenemos, lo que vamos a hacer es que al final de la sesión vamos a recopilar estas preguntas. Pues nuestras dos expertas, Katherine y Laura, nos van a ayudar a resolverlas y se las vamos a regresar a sus correos, también con la presentación pues que ustedes vieron durante esta sesión, y también con un informativo especial y más resumido sobre todo este tema de la reforma laboral. En una pregunta dice, ejemplo, tengo una trabajadora por días que se sigue manteniendo la base mínima de cotización de seguridad social.
Con respecto a trabajadores por día, se entendería que es una trabajadora de servicio doméstico, pero pues agradezco pues si me puedes confirmar. Sin embargo, como tal, la reforma no incluyó novedades específicas sobre temas de cotización a seguridad social, simplemente incluyó la obligación de si las vinculamos mediante un contrato de trabajo, se causan las mismas acreencias laborales y responsabilidades pues respecto al sistema de seguridad social. Entonces, aunque podré cotizar, por ejemplo, como actualmente existe, podré cotizar ciertas semanas, o sea, no por todo el mes completo, la base mínima de cotización se mantiene. Listo, gracias Laura. Tenemos también acá, si el contrato a través de servicios temporales es a término indefinido, ¿aplicaría cambios en la normatividad? Los contratos con las empresas de servicios temporales, pues en principio, siempre que se celebra un contrato con una empresa de servicios temporales, se celebra para cubrir ciertas necesidades de servicio. Específicamente, la reforma estableció límites al contrato que se celebra ya directamente con el trabajador en misión, ¿sí? Entonces, como tal, el contrato general que yo como empresa celebro con la EST o empresa de servicios temporales, no se debería haber afectado siempre y cuando pues cumplamos en el contrato individual pues con el trabajador en misión los límites que nos establece pues la reforma. Listo, acá tenemos para prestación de servicios de personas naturales, soy responsable solidario si no es de mi actividad o no aplica. Personas naturales y jurídicas igual pueden verse expuestas a solidaridad, pero el tema es identificar si el contratista que yo vincule para prestarme esos servicios desempeña servicios que estén directamente relacionados con el core business de mi negocio. Si es así, sí me veré expuesto a solidaridad. Listo. ¿Y el día de descanso que se otorga por uso de la bicicleta tendrá que ser de manera constante o es solo por un periodo de tiempo? Yo respondo a esa pregunta. Es un permiso cada 6 meses. O sea, es la posibilidad de pactar que un día por cada 6 meses de uso de la bicicleta. Es decir, que si esto puede ser, o sea, dependiendo del pacto individual que hagan las partes, recordemos que esto requiere de un acuerdo de voluntades. Entonces, pues perfectamente podrían eventualmente las partes decir, pues el permiso lo vamos a otorgar solo por este año, pero debe ser una vez cada 6 meses, un día por cada 6 meses. Listo, gracias, Katherine. Acá tenemos también una sobre los aprendices. Menciona si ellos a partir de ahora son sujetos disciplinables, se les aplican las justas causas para terminar pues esos contratos laborales especiales o si se les aplica el mismo sistema sancionatorio de cualquier otro trabajador o quedaría a cargo de la entidad educativa. Sí, lo que debemos comprender del cambio de la naturaleza de este tipo de contrato es que sí aplican todas las normas propias del Código Sustantivo de Trabajo. Por lo tanto, ante un incumplimiento del aprendiz en el marco del contrato de aprendizaje, pues sí habría lugar a aplicación de un proceso disciplinario. Pero insisto, todo en el marco propio del contrato de aprendizaje. Pero sí habría lugar a un proceso disciplinario al interior de la organización, de la empresa patrocinadora. Gracias, Kate. También nos pregunta si finalmente se eliminó el otorgamiento del Día de la Familia. ¿Quieres o lo contestas tú o lo contesto yo? Como quieras, que te entiendo que sí, pero no inmediatamente. Es correcto, exactamente. El Día de la Familia, sí, en este momento continúa vigente la norma sobre el otorgamiento de un Día de la Familia semestral. Esto es un total de 2 al año. Continúa la obligación legal para las empresas que todavía están aplicando la jornada máxima legal. Cuando aplique la jornada máxima legal de 42 horas, o si la empresa en ese momento tiene una jornada laboral inferior a 42 horas, ya pues no tiene que aplicar la obligación o no tiene que dar cumplimiento a la obligación de otorgar el Día de la Familia.
Listo, Kate. Entonces, pues ya para cerrar el evento, pues nos queda de parte de RCM agradecerles a todos los asistentes. En el transcurso del día o de la semana van a estar recibiendo los correos en los que se inscribieron, pues todas las memorias del evento, la solución pues de todas las preguntas en el chat, pues ya que son bastantes. Y como se los mencioné hace un rato, también un resumen especial sobre este tema tan importante de la reforma laboral. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos sigan conectados con RSM. Gracias, hasta luego. Gracias.